Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Son las 5:01. Estamos hoy en la tribuna número 22 y tenemos el gusto de escuchar hoy una charla muy interesante acerca del sector construcción, retos y perspectivas. Así que en esta, digámoslo, tribuna número 22 queremos incluir a uno de los sectores más importantes de la economía y pues traemos aquí a la directora del gremio de la construcción. Entonces, como siempre, vamos a darle el paso a Santiago Perdomo para que presente a nuestra invitada del día de hoy. Adelante, Santiago. Bueno, muchas gracias, Daniel. Un saludo muy especial a todos los asistentes que se están uniendo a esta tribuna Colpatria Olimpia. Un saludo muy especial a Sandra y un agradecimiento por aceptar esta invitación como conferencista a la tribuna. Infortunadamente estoy sin internet, entonces estoy por el celular. Entonces, por favor, Andrés, a ver si le da la entrada y el saludo a la doctora Sandra. Sandra, muchísimas gracias. Andrés Largacho, adelante. Sandra. Sandra, aquí pues estamos proyectando un poco su trayectoria, pero creo que muchos la conocen. Además, actualmente tenemos el privilegio en la industria en la que estamos y en la que sufrimos, pero también hacemos cosas muy interesantes por el país, de tenerla como cabeza de todos los gremios. Creo que eso es un logro importante y nos ayuda en visibilidad. Y hoy Sandra viene con un tema muy interesante, es la reactivación vía la construcción de vivienda. Como todos sabemos, este es un sector que impacta o que tiene un impacto muy importante en el empleo. Es una de las herramientas que tiene también el gobierno fiscalmente vía subsidios para ayudar en esa reactivación. Y somos unos convencidos de que este sector va a ayudar a que la reactivación después de este coronavirus sea mucho más rápida y podamos recuperar la trayectoria que traíamos. Entonces, pues, bienvenida Sandra y por favor adelante. Bueno, muchas gracias. De verdad es un placer, un honor estar en este evento que sé que ha tenido personajes muy importantes y que es una gran iniciativa para hablar con todos ustedes y para hablar con distintos actores de nuestra cadena y de otros sectores. Le agradezco enormemente a Andrés Largacha, al presidente de la constructora Colpatria, que además es muy activo, muy cercano a nosotros, haberme invitado, y por supuesto a Daniel Medina también de Olimpia. Eso para nosotros, ahorita hablamos un poquito de algo que me estaban contando y que me parece que es súper oportuno ahorita que estamos hablando de reactivación. Y por supuesto un saludo a Santiago Perdomo, que además nos acompañó mucho tiempo desde el banco, sigue muy activo y con ideas además, porque conoce nuestra industria y sabe dónde están los dolores, pero también dónde están las oportunidades. Entonces, les agradezco enormemente y un saludo a todas las personas que estén conectadas. Espero que esta presentación les permita darse una idea de dónde estamos y a dónde queremos llegar con esta plan de reactivación que Camacol le presentó o le ha presentado al gobierno y le ha presentado al país. Entonces, tengo una presentación, voy a arrancar y al final creo que hay un espacio para preguntas. Si da el tiempo, estoy súper atenta. Así es. Adelante. Entonces, la presentación tiene 3 partes. Un poco es muy importante, aunque puede sonar como demasiado ya trillada la información, pero es muy importante que conozcamos los efectos en el sector, porque eso es lo que nos marca nuestra línea base para hablar de una reactivación. Segundo, cómo nos fue en el retorno de las actividades, cómo va el balance actual, porque nos tenemos que ir midiendo. Ahorita es muy importante la mirada mes a mes para ver dónde estamos y cómo vamos avanzando. Y termino con lo que es como el mensaje central que yo les quiero dejar hoy y compartirlo además, porque nos interesa conocer opiniones y además que muchos actores de la cadena se apropien de este plan de reactivación. En cuanto a los efectos de la emergencia, pues básicamente tuvimos efectos negativos muy, muy fuertes sobre la dinámica sectorial. Tuvimos efectos inmediatos y efectos de corto y mediano plazo. Y es importante tenerlos los dos en cuenta,
Claro que tenemos que, digamos, atacar de alguna manera lo que nos está implicando esto en el inmediato plazo, pero también mirarnos en el corto y en el mediano de cara a que cuando salgamos del ajuste que tenemos y de esta coyuntura, no nos podemos dar el lujo de salir para volver de pronto a caer, sino tener una actividad sostenible en el tiempo. Vamos avanzando. Y básicamente lo que estamos, estos efectos inmediatos, ustedes los conocen, pero por eso decía yo, es muy importante que los tengamos presentes porque es nuestra línea base para la reactivación. Lo primero, un primer trimestre muy duro para nuestro sector, una contracción del PIB de edificaciones de menos 16.5, eso fue el primer trimestre de este año, fue de los sectores que más caímos, pues somos nosotros, y con una particular, o más bien con dos explicaciones. Uno, aumentó el área el área paralizada, 46% del área en proceso de construcción estuvo paralizada al cierre de marzo, y disminuyó de manera importante el área iniciada. Entonces, o la iniciación de proyectos, y eso, pues esa es la sumatoria que nos lleva a ese menos 16.5. Ahora, ¿cómo nos fue o cuál fue el impacto? Porque este es el impacto, digamos, en PIB, pero también era importante ver cuando hablábamos o cuando el gobierno decide el aislamiento obligatorio preventivo, que era además necesario y que lo acompañamos desde Camacol. Esa decisión la acompañamos y nos preparamos. Entonces, nos preparamos para reiniciar, quiero decir, nadie se estaba preparado para el aislamiento. Frenamos o dejamos de actividad, cesamos actividad en 2.600 proyectos de construcción de edificaciones, algo así como 2.000 en vivienda y el resto eran proyectos de otros destinos, en cese de actividades y 3.500 salas de venta cerradas. Eso necesariamente tenía que tener un impacto en lo comercial, que ahorita lo vamos a ver, y una reducción de 460.000 puestos de trabajo directos en el sector en mayo del 2020. Avancemos. Ahora, estos son los efectos inmediatos. Si miramos lo que implica esto en corto y mediano plazo, hay 4 elementos que quiero compartir con ustedes. Uno, una menor demanda efectiva. Claramente, con el impacto que esto ha tenido en el empleo, ese aumento de desempleo, eso impacta necesariamente. Eso tiene que ver y va a tener una relación directa con nuestra demanda efectiva. Ahorita miramos cómo se puede mitigar eso. Y una caída en la intención de compra. El tema de confianza, ustedes han visto las cifras de Fedesarrollo y han visto también la intención de compra, cómo se ha afectado. La intención de compra en vivienda. Ahí hay una cosa que es importante y es que ha ido mejorando, no vamos a cantar victoria, pero ese impacto inmediato fue inmediato y vamos a ver los efectos en el corto y mediano plazo. El aumento de los desistimientos, esto es muy importante porque desistimiento, pues yo creo que todos conocen, pero básicamente es aquel negocio que el que compró, el comprador dice, mire, yo ya no voy en la etapa que esté, pues, y definitivamente dicen, yo ya no voy con el negocio, y si es al final, pues nos empezamos a alimentar lo que va más adelante, que es el inventario. Pero acá hay un tema que es muy importante. Los desistimientos no es que hayan crecido, lo que ha crecido es como la percepción. Nosotros tenemos una encuesta con los constructores, con una base, una muestra muy buena de constructores, donde dicen, mire, no están desistiendo, pero los clientes sí hablan de eso. Dicen, no sé, tengo incertidumbre, no sé qué pueda pasar con mi trabajo, creo que puedo tener unos cambios en el nivel de ingreso, no sé cómo me vaya a ir con el crédito, y eso empieza pues a enrarecer el ambiente, y esos son los efectos a los que debemos estar monitoreando para ver cómo los contrarrestamos. Lo que quiero decir es, ahí está en el ambiente, pero no se ha materializado y esperamos que no se materialice, y si es así, tener cómo podemos contrarrestar esto. Lo propio pasa con el crecimiento de inventario terminado. Ustedes saben que nuestras cifras de los últimos 2 años en inventario terminado, sobre todo en segmento medio, no había cedido necesariamente. Veníamos con un inventario terminado en unas 9.000 unidades de vivienda, donde tal vez 6.500 eran segmento medio y la otra se repartía entre BIS y segmento alto, pero sí tenemos que ir monitoreando que esto no vaya a empezar a crecer, sino que se mantenga como en esa estabilidad que logramos tener en los últimos meses antes del COVID.
Ahí un gran riesgo que podemos tener, o lo que puede generar esto, es el no cierre financiero del hogar. Ahí se vuelven fundamentales los subsidios. No es que dependamos permanentemente de los subsidios, sino que para los hogares, que son subsidios a la demanda, es lo que nos permite a los hogares el cierre financiero. Y por supuesto que nos pueda dar, y lo que nos puede generar una menor dinámica de ventas en proyectos en fase de construcción. Pero esos son los efectos que podemos ver de corto y mediano plazo. Y la caída en la actividad no residencial. Ya veníamos con una actividad residencial, una actividad no residencial que no había logrado necesariamente tener una recuperación sostenible. Había algunos comportamientos en comercio, en hoteles, más bien en hoteles y en bodegas positivos, pero el tema de oficinas y comercio no había despegado del todo, con un elemento importante que era la vacancia que todavía hay en el mercado, y pues ahorita el riesgo es el aumento de esa vacancia y lo que nos genera necesariamente una reducción en el volumen de nuevos proyectos. Entonces, con estos efectos, paso a lo que es el segundo punto, el retorno a las actividades, porque esto es muy importante. ¿Cómo nos fue en el retorno a las actividades y en qué estamos ahorita? Avancemos. Cuando aparece la necesidad del país de entrar al aislamiento, nosotros no puedo decir que nadie se anticipó al COVID, digamos, el gobierno se preparó, pero ante el aislamiento lo que sí hicimos fue decir, ¿qué hacemos en la eventualidad que podamos o que nos den la posibilidad de reiniciar operaciones? ¿Cómo nos anticipamos a eso? Preparamos unos protocolos. El empresariado respondió espectacularmente bien, tengo que decir. Tengo que decir que no hubo, o seguramente ha habido como la discusión de que los costos que esto produce, pero estar cerrados es más costoso que no tener la capacidad de implementar los protocolos. Entonces los formulamos, el gobierno los adoptó, los gerentes de las regionales trabajaron con las autoridades regionales, eso aceleró una cosa que es muy importante en la gestión gremial y fue el relacionamiento con los nuevos alcaldes. Generalmente los 6 primeros meses, cuando hay alcaldes nuevos, nos tomamos o se toman los gerentes en activar esa relación sana de propuestas, de plan de desarrollo, y acá se aceleró y se aceleró en torno a esto, entendieron los protocolos, los acogieron. Claro, al principio no todo fluía, pero tengo que decir que con todo esto fuimos uno de los sectores que pudimos dar un balance positivo más rápidamente en el reinicio de actividades. Hubo diferencias entre ciudades, tenemos un país heterogéneo y eso se refleja en esto. También teníamos un protocolo por sector, pero empezaron a aparecer como algunos elementos en algunas ciudades, pero el balance después del 27 de abril, que fue cuando arrancamos, es 98% de los proyectos activos, 90% de las salas de venta operando. También nos anticipamos porque el protocolo incorporaba salas de ventas, sabíamos que se iban a demorar un poco, pero ya abrimos salas de ventas. Eso lo que ha mostrado es que ya hemos empezado a tener en materia comercial algunos resultados incluso mejores que los previstos, y una cosa que es muy valiosa acá, y ahorita hablamos un poco de los retos que tenemos hacia adelante, es que a pesar de estar cerrados entre mayo y junio, entre abril y mayo, logramos vender 13.000 viviendas, cerrados, o sea, sin ninguna posibilidad ni de salas de ventas, y eso lo logramos a la virtualidad. Entonces, digamos que el segundo aprendizaje aquí, aparte de que ya la bioseguridad hace parte de la médula de las empresas, ese es el primero. El segundo es la virtualidad. Nos vamos a acelerar en todo, en virtualidad, en digitalización, y la virtualidad no se ha abandonado. Ahorita miramos las cifras, hemos crecido en ventas. No estoy cantando victoria, yo soy de las que veo el vaso medio lleno, pero es importante seguir fortaleciendo estos temas de virtualidad. Avancemos. Esta gráfica tal vez es la primera vez que la presento, no hemos vuelto a presentar gráficas de comportamiento comercial, pues porque teníamos que ver qué había pasado en estos meses desde que arranca en marzo a el comportamiento de junio. Y, por supuesto, no hemos llegado a los niveles pre-COVID, pero las ventas empiezan a mostrar una positiva recuperación. Eso es importante. Como les digo, no estamos cantando victoria, pero tener el 55% el crecimiento de ventas de junio respecto a mayo ya es un mensaje positivo. ¿Por qué es un mensaje positivo? Porque en la medida que no solo lo tengamos, sino que lo mostremos,
le da a los colombianos una idea de que sí se puede comprar vivienda, que sí se puede seguir con los negocios de vivienda. Ahorita hablamos un poco del impacto de las medidas de reactivación. Esto es sin medidas, pero esto es una buena señal de que definitivamente podemos tener un segundo semestre distinto, que es a lo que le estamos apostando. Esto desde lo comercial, desde las ventas. Avancemos y miramos cómo es el comportamiento desde el punto de vista de la oferta, que también, a pesar de que va en un nivel de prudencia, hay prudencia en el mercado, pero hay lanzamiento de proyectos. Lanzamos 8.400 unidades en junio, es un crecimiento, está a la baja, pero hay lanzamientos. Entonces, acá lo importante es ver que la actividad empieza a retomar una dinámica distinta comparado con abril y con mayo. Ya junio tiene una dinámica distinta y seguramente cuando les presentemos a ustedes, entreguemos las cifras de julio, vamos a tener unas mejores noticias de las que hay ahorita, sin llegar todavía, por supuesto, a los niveles que pretendíamos o las proyecciones que nosotros teníamos para este año. Avancemos. Y un tema que es muy importante y que tradicional, nosotros lo medimos, pero no necesariamente siempre lo presentamos, y es el tema de las iniciaciones. ¿Por qué? Porque en las iniciaciones, en este momento de la vida de este país, y bueno, y del mundo, pero para nuestro país y para nuestra actividad, en las iniciaciones es donde está la apuesta de empleo y la demanda de insumos. La apuesta de la demanda a mover el 54% del aparato productivo del país. Entonces, miren ustedes, estamos iniciando 8.782 unidades, es el mejor número en los últimos 4 meses que hemos estado en esta coyuntura, y esto se vuelve fundamental, porque esto ratifica que es un sector para mirar con cuidado y con especial atención cuando se habla de reactivar la economía. Avancemos. Ahora, muy importante el tema de los riesgos. Tenemos que mirar los riesgos, porque los resultados pues se mantienen en niveles previsibles, pero debemos seguir monitoreando. Cuando yo decía lo de los desistimientos y decía lo del inventario, no se ha dado, pero tenemos que irlos monitoreando. Avancemos. Miren ustedes el comportamiento del inventario. Tiende a estabilizarse. Muy importante lo que pasa en el segmento medio. El segmento medio, acuérdense ustedes, bueno, y la gráfica lo muestra, que venía en una tendencia de crecimiento importante, lográbamos. El segmento medio tuvo una particularidad muy a finales del año pasado y a principios de este año. Y es que finalmente el inventario no necesariamente se dio y las ventas de todas maneras crecieron. Eso lo digo ahorita porque estamos hablando de la meta que estamos hablando más adelante. Pero tiende a estabilizarse. A pesar de la coyuntura, tenemos casi 7.000 unidades de vivienda en inventario, y eso, ojalá, claro, ¿qué nos interesa? Desacumular ese inventario, que no crezca, pero ojalá lo mantengamos ahí si es que no lo podemos desacumular. Es muy importante. Y en el segmento alto es muy importante ver también que se consolida con un positivo ajuste, quiere decir que va disminuyendo. Lentamente, pero va disminuyendo a pesar de la coyuntura. Ustedes saben que para nosotros uno de los indicadores de riesgo más importante es el inventario, que incluso a veces frena que se tomen decisiones de política pública. Y en este caso, muy trabajado con el gobierno, explicamos cómo, a pesar de que hay este inventario, tomar decisiones para el segmento medio claramente nos va a mover no solo el sector, sino la economía, y no era relevante el inventario que había. No estoy diciendo que no sea importante, pero estoy diciendo que frente a tomar medidas en este segmento, no necesariamente esas medidas iban a quedarse o se iban a desvanecer solo cumpliendo algún objetivo con el inventario, sino moviendo proyectos nuevos. Adelante. Y lo propio pasa con las renuncias o los desistimientos. Aquí es muy importante ver cómo, primero, segmento alto. En el segmento alto el nivel de desistimientos es muy bajo. Las viviendas, acá para este caso, lo que estamos hablando de segmento alto es viviendas por encima de los 460 millones de pesos. Y ahí no es una cifra que preocupe, es decir, en ese segmento los desistimientos no son tan altos. Miren ustedes lo que pasa con vivienda social y lo que pasa con el segmento medio. Y en vivienda social, a finales del año pasado,
se dio un volumen importante de desistimientos. Ahí llamo la atención dos cosas. Primero, cuando se empiezan a agotar los subsidios, por eso siempre hemos insistido en la necesidad que los programas de subsidios sean continuos, porque cuando se agotan se pueden generar o se generan estos fenómenos de desistimientos. Dos, en vivienda social, digamos que es muy fácil comercializar nuevamente estas viviendas. Lo que pasa es que es doloroso, digamos, no solo para el, pues sobre todo para el comprador, tener que hacer un desistimiento, sino también lo que implica para la empresa, para quien está vendiendo. Pero sobre todo, acá la idea es, si tenemos que llegar a lograr en el país a que esto sea una cosa continua, que no se preste para estas fluctuaciones y para, sobre todo el desistimiento, que es lo que nosotros decimos, hay veces más que no vender, es más grave resistir los desistimientos, pero también para el comprador. En eso, en vivienda social. Y en el segmento medio, empezamos a ver, se dan cuenta ustedes, también empezamos a tener como una recuperación, así como crecimos en las ventas en segmento medio a finales del año pasado, a pesar de tener un inventario terminado, se empezó a mover comercialmente este segmento y a principios de este año, pero claro, ya en abril empieza a haber un comportamiento que no es el que quisiéramos y aunque no es de impacto, como les digo, sí toca irlo monitoreando para que esto no vaya a crecer. Muchas de las medidas es para frenar este tipo de fenómenos que se puedan dar. Entonces, ese es el panorama desde el punto de vista de los efectos de la pandemia, el retorno a las actividades, cómo retornamos, ya vieron ustedes, estamos casi 100% operando los proyectos y con actividad constructiva, y esas son las cifras a junio. ¿Cómo estamos viendo la reactivación? Y la reactivación siempre, y esto fue tal cual lo presentamos al país, tal cual se lo vamos presentando, se lo hemos ido presentando a distintos actores, pero básicamente siempre insistir por qué este sector con su cadena es una pieza clave para la reactivación. Primero, pues nosotros, o lo que se da es una inversión anual equivalente a 10 puntos porcentuales del PIB. Miren cualquier otro sector, y no es que nos estemos comparando, lo que quiero decir, vale la pena compararse es porque cuando toca tomar decisiones de a dónde enfocar las acciones y los recursos, pues lo que se está hablando es de reactivación. Entonces, acá estoy hablando de lo que esto implica en inversión. Segundo, somos responsables del 14% de la mano de obra en todos los niveles de calificación. Esto no es solo nuestros trabajadores de obra, sino todos, nuestros profesionales, todo lo que debemos proteger en mano de obra, en todos los niveles, como le digo. Tercero, ahorita estaba en una reunión con unos industriales y por eso es que cuando hablamos de reactivación estamos hablando de todo. El 54% del aparato productivo tiene que ver, o tenemos encadenamientos con este 54%. 36 subsectores de los que demandamos insumos. Esto mueve una cadena enorme y por eso es un peso que se inyecte acá, es un peso que representa todo impacto en todo esto. La provisión de vivienda formal, eso lo tenemos que seguir haciendo, necesitamos garantizar eso, porque lo que sí no para es la informalidad y nosotros debemos garantizar que se den las condiciones para lograr la provisión de más de 200.000 hogares que requieren vivienda formal al año. Y una cosa que no podemos desaprovechar, y ya lo dije, cuando hablo de formalidad en la vivienda también hablo de la formalidad en desarrollo urbano. Garantizar las condiciones para infraestructura urbana y equipamientos sociales, porque además esto también mueve la cadena, porque esto también genera inversión, porque ahí también estamos generando empleo. Avancemos. Entonces, estas las 10 acciones de reactivación que presentamos. Bueno, antes de las acciones, pues nos pusimos metas que están calculadas, incorporando la historia de cuando se logran tener estas iniciativas, cuando podemos avanzar en las iniciativas, pero claro, con un componente de algo de incertidumbre que es lo que nos tiene o lo que nos ha generado esta coyuntura. Primero, si logramos las iniciativas, y aquí vean ustedes, estamos hablando metas de la propuesta de reactivación del 20 al 22. Muy importante que ustedes contarles, esto no agota la agenda.
Esto es una agenda de reactivación. Esta es una agenda en la mayoría de las iniciativas que van a ver, son iniciativas que son, como decimos nosotros, mangos bajitos, y hay tal vez un par, unas 2 o 3 dentro de las 10, que lo que hacen es abonar el terreno para que sigamos adelante, más lo otro que tenemos de agenda gremial. O sea, esto no agota la agenda, pero tampoco podemos desestimar que necesitamos elementos o, sí, iniciativas que den un startazo fuerte y nos permitan hablar de generación de empleo y de crecimiento económico, incluso desde este segundo semestre que estamos empezando. Entonces, 720.000 empleos generados, no estamos sumando acumulados al 2022, sino generados, de donde 300.000 serían 300.000 nuevos puestos de trabajo directos y 420.000 de la cadena. 2, lograr inversiones anuales en el sector equivalentes a 12 puntos porcentuales del PIB. Eso es muy importante. Ustedes han visto lo que representa la inversión nuestra frente al PIB o la gran inversión que se puede hacer cuando este sector se está moviendo. Y 3, construir 500.000 viviendas formales y 12 millones de metros cuadrados no residenciales. Ahorita hablamos de en qué se enfoca ese no residencial, porque claramente los no residenciales comercializables pues tienen un comportamiento muy distinto a lo que es equipamientos públicos. Avancemos. 3 frentes de trabajo que empaquetan, como digo yo, las 3 iniciativas. Primero, la importancia de seguir fortaleciendo el acceso a la vivienda social e impulsar la inversión en el segmento medio. Ahorita las explico. Segundo, aumentar la oferta de proyectos de vivienda y el volumen de construcción no residencial. Y tercero, crear las condiciones institucionales y regulatorias, porque siempre hemos dicho, nosotros podemos estar súper listos. O sea, estamos mejorando, necesitamos seguir mejorando el entorno. Pero digamos que estamos completamente listos desde el sector privado. Si la institucionalidad y las condiciones regulatorias no están listas, pues difícilmente podemos salir adelante. Y ahí hay esfuerzos que se pueden hacer desde la institucionalidad para poder avanzar. Entonces vamos con el primer paquete. Son 3 iniciativas que están enfocadas a fortalecer el acceso a la vivienda social y el segmento medio. Ustedes dirán, bueno, esto ya está anunciado o esto ya venía andando. Es cierto, pero también es cierto que debemos tener cuidado en que en este momento en que el país está pasando por estas enormes dificultades, no haya decisiones de mover recursos distintos, o mejor dicho, de que los recursos que están para este sector se mantengan y se mantengan en la suficiencia que se requiere. El segmento en vivienda de interés social, ustedes saben, ha habido un compromiso que lo ha honrado el presidente de la República, el ministro de Vivienda, el ministro de Hacienda, en mantener los programas de vivienda de interés social y en mantener los subsidios. Lo que pasa es que el año pasado, a finalizar el año pasado, tuvimos un comportamiento históricamente bueno de la vivienda de interés social, de la venta de vivienda de interés social, y lo propio pasó en enero. En enero tuvimos el mejor enero de los últimos 10 años, y eso quiere decir que los subsidios que estaban calculados, proyectados, pues a todas luces resultaban insuficientes. Y no quiere decir que por la pandemia, entonces, no importe eso y se puedan bajar los subsidios. No, por el contrario. Necesitamos los subsidios para amparar esas ventas y necesitamos los subsidios para prevenir eso que les mostraba yo de eventuales desistimientos. Eso es lo que nos cubre los desistimientos en vivienda de interés, lo que nos blinda. ¿Cuál es el número ideal? 55.000 subsidios de Mi Casa Ya, esto es anual, y 25.000 fresh bis que existen, quiero decir, la figura existe por año, que son los que complementan los subsidios de las cajas de compensación. Entonces, si bien ahí los programas se ha dicho que se mantienen, necesitamos que se mantengan con la suficiencia de subsidios. El segundo, que es un punto fundamental, y este es, digamos que uno de los elementos centrales de la meta que nos estamos planteando, es el instrumento para incentivar compra de vivienda en segmento medio. El gobierno efectivamente ya lo anunció, ya está en su proceso de reglamentación. Lo que hemos hablado o lo que el gobierno nos ha planteado, en la entrada en operación de esto la están proyectando para la segunda semana de agosto. Ojalá, somos testigos del esfuerzo que se hace y de todo lo que esto requiere, pero ojalá se pueda anticipar
para lograr desde ya hacer realmente campañas que muestren que esto es una realidad, que esto es una realidad. Esto mueve, este segmento medio del que estamos hablando, este elemento tiene algunas variaciones frente a lo que ustedes conocen o lo que no conocimos históricamente en otros planes de reactivación. Primero, va a viviendas entre 120 millones y 460 millones, o sea, se sube el tope. Segundo, es un subsidio plano que va directamente, que se le entrega directamente a la cuota. Pues, lo que quiero decir es que no va por puntos de la tasa de interés, sino que es 440.000 pesos, creo que esa es la cifra más o menos, 440.000 pesos directos a la cuota. Entonces, digamos que eso, para contárselo a los colombianos, es infinitamente valioso, porque es muy atractivo para una familia que va a comprar una vivienda de 250 millones de pesos, que le digan que por 7 años va a tener un abono de 440.000 pesos a la cuota que tiene con su crédito hipotecario. Eso es muy importante, eso tiene un impacto enorme, y eso pues no solo logra la reducción de la cuota mensual de financiación, sino que necesariamente nos mueve las ventas. Este segmento, ustedes ven alguna reflexión que se hacía, no, es que esto se va a ir para el inventario. Lo que pasa es que lo que estamos acá, estamos hablando, ustedes ven la cifra, 7.000 viviendas terminadas por vender. Entonces no iba a mover, claro que va a mover. En la medida que nosotros salgamos de eso, podemos iniciar nuevos proyectos, pero acá lo importante es que esto fortalece ventas. El tercer punto no es un punto que esté todavía, es decir, está planteado al gobierno, no está, diría yo que no está dentro de los elementos o de las iniciativas que ellos le han dado un chulo, pero nosotros vamos a seguir insistiendo porque además hemos encontrado pues un diálogo abierto con el gobierno en el que consideramos que este tipo de elementos finalmente se va a entender la necesidad. Fortalecer el acceso al crédito hipotecario o al leasing habitacional mediante garantías crediticias del Fondo Nacional de Garantías. Es súper importante. Asegurar esto, lo que nos asegura es la financiación de la vivienda, bis y no bis. ¿Y por qué? El punto 1 y 2 no son una realidad si los hogares no acceden al crédito. Y ahorita más que nunca necesitamos garantías que cambien el perfil de crédito del hogar y le permitan su acceso a ese crédito hipotecario. Las garantías, ustedes saben, existen, el Fondo Nacional de Garantías tiene los productos, para BIS existe, para no BIS requiere unos ajustes. Acá lo que necesitamos es lograr eso, los mecanismos, capitalización del fondo, incluso hay algunos actores del gobierno que han hablado de otras posibilidades, pero se vuelve fundamental, porque ya vieron ustedes que tanto el 1 como el 2 nos blinda ante los eventuales riesgos que podamos tener en el segundo semestre y hacia adelante, desde el punto de vista de la vivienda social y de la vivienda no social, pero adicionalmente nos va a mover lo que a nosotros nos interesa y es lograr la comercialización, acortar ojalá los ciclos comerciales en la medida que hayan estos apoyos y logremos hacer la iniciación de los proyectos. El otro frente de trabajo es aumentar la oferta de proyectos de vivienda y el volumen de construcción no residencial. Y aquí llamo la atención en que a partir de acá, o sea, del cuarto al 10º punto o la 10ª iniciativa, son muchas cosas que como Camacol venimos trabajando, hemos insistido, pero necesitamos retomarlas y necesitamos que operen. Ese es el primer comentario. El segundo, que es muy valioso también desde este planteamiento, es que lo que requiere esfuerzo fiscal fueron las 3 anteriores, es decir, lo que va directo a la demanda, lo que va directo al colombiano que compra. Eso requiere un esfuerzo fiscal. Esto de aquí en adelante es pura gerencia, es pura gestión, es pura regulación. Y ahí confiamos plenamente en la voluntad del gobierno y en el apoyo del gobierno para sacar adelante estas iniciativas. Uno, incorporar suelo urbanizable. Los conocedores de esto saben que ha existido en la legislación o en el ordenamiento jurídico una figura que permite incorporar suelo urbanizable de manera ágil. El suelo, y eso, si no tomamos una decisión rápido de país, el suelo va a seguir siendo un problema estructural en nuestra actividad. Es de los elementos que hemos evidenciado en el estudio de riesgos que hicimos, que puede poner en riesgo la sostenibilidad del sector. Pues piensen ustedes en esta coyuntura, pues el suelo se vuelve fundamental.
Entonces, retomemos esa figura con todos los blindajes que sean para que podamos tener incorporación de suelo urbanizable ágil. Miren, los alcaldes están llegando ahorita. ¿Y a qué llegaron los alcaldes? A atender COVID-19. Y es entendible, tienen que hacerlo. Entonces, ayudémosles entre todos y desde el gobierno nacional, entregándole herramientas que les faciliten permitir que cumplamos las metas de vivienda, que finalmente son sus metas de vivienda, y que finalmente lo que le permite es a sus ciudadanos acceder a los beneficios que da el gobierno para la demanda. Entonces, uno, muy importante, incorporar suelo urbanizable de manera ágil con una figura que existe, que insistimos que debe estar nuevamente en el ordenamiento jurídico. Segundo, establecer un modelo de gerencia de proyectos urbanísticos. El ministerio, tengo que decirles, tiene un ejercicio maravilloso. Tienen todo un levantamiento de proyectos estratégicos del país. Lo que pasa es que tienen un criterio para tener esa matriz y ahorita lo que estamos proponiendo nosotros es cambiar el criterio. El primer criterio era cómo lograr tener las 16.000 hectáreas que tiene meta el Plan Nacional de Desarrollo actual de suelo habilitado, 16.000 hectáreas. Ahorita lo que estamos diciendo es, no estamos diciendo que se olviden de la meta, sino que focalicemos la gerencia. Esa gerencia que está aprobado porque también la han aplicado en algunos momentos de reactivación desde el ministerio, desde el gobierno nacional, para sacar adelante lo que nosotros hemos llamado esos mangos bajitos, esos proyectos que les falta, y mire, yo cada vez que presento algo, cada vez en las regionales y nos mandan y nos dicen, digo, no, mire, no somos nosotros los que decidimos, son unos criterios y el gobierno es que finalmente logra hacer ese filtro, pero que definitivamente sean proyectos que lo que les falta es algo mínimo. Y miren, esto es pura inversión privada, esto lo que requiere es gerencia y voluntad y lograr que ese trámite que le está faltando, ahorita están, digamos que están evidenciados 30 proyectos de gran escala en todo el país con un potencial de 600.000 viviendas que permitirían gestionar 6.000 hectáreas de suelo. Eso está entre planes parciales, sorprendentemente macroproyectos de segunda generación que están saliendo adelante, que el ministerio los tiene en la mira también para ayudarlos a sacar adelante y que requieren es gestión, ni siquiera es plata, es pura inversión privada. Y ya tenemos un par de ejemplos en que esto está funcionando con un alcalde que dice, si yo de verdad yo necesito que esto se mueva, dígame dónde están los proyectos y eso se está funcionando. Necesitamos es como volverlo más masivo y que se nos tome los próximos 6 meses y ya, suficiente, que podemos empezar a generar el empleo con estos proyectos andando. Y tercero, en esta primera parte de aumentar la oferta, es decir, el punto 6, es lo que tiene que ver con promover la inversión de infraestructura urbana y equipamientos. Y ahí dirán ustedes si esto pueden considerarse mangos bajitos. Y la verdad es que sí. ¿Por qué se vuelven tan importantes estos proyectos? Este segmento representa el 25% del área no residencial construida anualmente. En este momento de coyuntura económica no podemos poner, no estoy diciendo que no los promovamos, pero no podemos poner o cifrar todas las esperanzas en lo privado, en las oficinas, en el comercio, en los hoteles, en las bodegas, porque esos son segmentos que van muy atados a la dinámica de la economía. Pero aquí, con alcaldes nuevos, con la necesidad de hacer cierres financieros para los colegios, los centros de atención a la primera infancia, las bibliotecas, que también las construyen ustedes, nuestros empresarios, es muy importante buscar esos elementos de financiación que les podrían ayudar a sacar adelante estos proyectos. Mucho con recursos de regalías, en eso estamos trabajando para que eso realmente sea una realidad y buscar otras fuentes que le permitan o le faciliten a los alcaldes sacar adelante estos proyectos. Estos proyectos no se pueden quedar empantanados porque, como les digo, representan el 25% del área no residencial que tienen un valor agregado importante, que también generan empleo y que también demandan insumos. Avancemos. En esto de aumentar la oferta, esta es una apuesta que tenemos de mediano plazo, pero que queremos anticipar, adelantarla. Así como hay muchas cosas que se están adelantando, dada la coyuntura, creemos que este es un elemento que ya
no es tanto que no dé espera, sino que si estamos listos, tenemos unas propuestas ya muy estructuradas, podemos dar el paso y podemos dar el paso. ¿A qué me refiero? Promover proyectos de vivienda exclusivos para renta. Ustedes saben que estamos en mora de esto. Estamos trabajándolo de manera muy fuerte, tal vez hace un año. Hemos tenido varios momentos, pero ahorita llevamos un año, porque este es un mercado que mueve 3 puntos porcentuales del PIB anualmente. Y lo que requiere son ajustes normativos. Bueno, hay otros elementos, pero no deberíamos desamparar, y lo incorporamos acá, que si bien dicen, no, esto no le va a generar empleo el próximo semestre, pero acordémonos también que debemos estar preparados para como estemos en el mediano plazo. Y este es un elemento que puede blindar enormemente algunos de los impactos fuertes que podamos tener ante el eventual crecimiento de los desistimientos, que ojalá nos podamos blindar, ante el eventual crecimiento del inventario y tener cómo gestionar. Y acá hay una cosa que es muy importante, es que seguimos siendo un país de hogares que viven en condición de arrendamiento. Dar la alternativa con vivienda formal, vivienda de calidad y vivienda gestionada y construida para la renta, nos pondría a la par del resto del mundo, que ustedes saben que en muchos países funciona muy bien este tipo de proyectos. Este modelo lo que requiere son ajustes del marco legal y regulatorio, y en eso tengo que decir, yo lo digo con mucho cuidado, pues nosotros hemos evaluado y tenemos propuestas. No quiere decir necesariamente, pero pues sí tenemos que hacer un ejercicio en el legislativo y ojalá de la mano del gobierno nacional para avanzar en ese tema. Lo que quiero decir es que está listo, cuál sería la propuesta que nos permitiría avanzar. El marco de incentivos para promover la inversión también está analizada y está sobre la mesa, mirando ejercicios de todo el mundo y trayéndolos a nuestra realidad. No estamos trayendo nada distinto a cosas que no podemos hacer, pero sí innovando, porque nos podemos ajustar y tener un plan de negocios. Ese sí ya también lo estamos trabajando. Lo que pasa es que ya quiero decir que va muy avanzado, porque sí nos teníamos que saber, decíamos nosotros, no puede ser que estemos haciendo esto y que de pronto no logremos que sea lo suficientemente atractivo. Entonces se está construyendo un plan con una consultora externa, un plan de negocios que es lo que nos permite como cerrar y mirar esta propuesta integralmente. Y el último en temas de oferta es fortalecer la construcción de obra pública de edificaciones. No es el punto 6, el punto 6 va enfocado a cómo lograr el cierre financiero, la financiación de estos proyectos, cómo ayudar a los alcaldes. Pero lo otro, y lo digo con todo el cuidado y todo el respeto, es que de nada sirve si tenemos la financiación si no logramos hacer una inversión eficiente de estos recursos, eficiente, transparente y ágil. Procesos de contratación que realmente permitan que se inviertan bien, que los equipamientos queden construidos, que se haga con las empresas que saben hacer esto y que sean con amplia competencia entre todos los posibles contratistas para desarrollar estos proyectos. Estos proyectos, ya lo hemos dicho, se invierte anualmente cerca de 2 puntos del PIB en construcción y en adecuación de estas edificaciones, pero desafortunadamente, si ustedes lo han visto, en los planes de reactivación anteriores, este tema de los institucionales ha tenido una gran relevancia, pero no han sido exitosos. Y acá lo que estamos diciendo es listo, hagámoslos, pero hagámoslos bien. Primero logremos que tengan los recursos los municipios, pero además de eso, hagámoslos bien. Estamos ya trabajando un plan de un proyecto de pliegos tipo con el gobierno nacional. No quiere decir que vamos a esperar, o sea, estas edificaciones hacen parte de lo que vamos a contabilizar y a promover entre nuestros afiliados para que haya participación, para que quede en manos de los mejores, pero sí queremos aprovechar la coyuntura, como les digo, para salir mucho más productivos y mucho más competitivos, y este es uno de esos elementos. Arranquemos ya con el tema de pliegos tipo. Logremos que esa inversión, que esos 2 puntos del PIB, realmente esa inversión sea una inversión hecha de buena manera y quede en manos de los mejores y no siga siendo solo un tema de pleitos de un lado y del otro. Y termino esta parte ya termino las 10 iniciativas con las últimas 2,
Y les voy a decir, esto no tiene nada de novedoso. Yo creo que Santiago Perdomo, siempre que hablamos, dice, oiga, ¿qué vamos a hacer con este tema? Pero como estamos hablando de reactivación, de algo que tiene que ser inmediato, el tema de la institucionalidad es mucho más que esto, tengo que decir. La institucionalidad tiene que ponerse, o tenemos que trabajar. Yo no quiero ser irrespetuosa porque también conozco, y ustedes conocen, conocemos todos de primera mano los esfuerzos del gobierno. Pero en este momento de coyuntura, por ejemplo, temas como la ineficiente operación de las oficinas de registro de instrumentos públicos, pues nos ha marcado un problema gigante desde el punto de vista de lo que eso implica para los hogares colombianos, para los constructores y para los bancos. Es que es toda la cadena afectada. Entonces, ¿por qué lo tenemos en un plan de reactivación? Porque pues finalmente esto lo vamos a trabajar, o esto ya se lo presentamos al gobierno. Hemos sido testigos de la voluntad de la ministra de Justicia, del ministro de Vivienda, en este tema. Pero desafortunadamente necesitamos realmente que esto sea más efectivo. Miren, nosotros entregamos en promedio 15.000 viviendas nuevas en el país. Eso requiere una operación de verdad que esté a la altura de un sector que se mueve en esta dinámica. Cuando el país estuvo cerrado, que fue en tema como de los 2 primeros meses, quedamos como con 20.000 viviendas sin entregar. Y suena como si este no fuera un problema, pasó de ser un problema marginal a volverse un problema estructural. 4 billones de pesos, de esos 3 billones de pesos en los bancos esperando ser desembolsados. 20.000 hogares tratando de llegar de pasarse a sus viviendas y dejar de pagar arriendo. El presidente desde el 27 de abril, es decir, cuando sale el decreto ley que permite reiniciar actividad a el sector, a nuestras obras y a la cadena y a los insumos y a todo, tomó también la decisión, porque lo hablamos con el ministro, de que abrieran las oficinas de registro. Y no ha sido posible. Están abiertas, sí, yo no estoy diciendo que no. Pero entre eso y que estén operando, y ahí hay un cuello de botella enorme que nos tiene en un problema gravísimo, porque adicionalmente hay empresas. Ustedes saben que las empresas, nuestro tejido empresarial es un tejido variado, y hay empresas que tienen un problema enorme, una plata ahí pendiente. Y esto lo que quiero decir es, en reactivación, esto tiene que moverse. Esto ya lo estamos trabajando. Tengo que decir que la voluntad del superintendente casi que nos tiene día a día reportando, nosotros reportamos, pero eso debería funcionar. Eso debería funcionar sin que estemos el desgaste administrativo allá y acá. Ahí también tengo que decir, tenemos un proyecto planteado ya, nos está apoyándonos de manera muy fuerte la Consejería para la Competitividad del Sector Privado, para avanzar en cómo volver esto realmente un sistema moderno y que haya continuidad. Miren, nosotros desde lo privado siempre nos preparamos. Nosotros, cualquier regulación que nos ponen, estamos listos. Pero del otro lado necesitamos reciprocidad. Necesitamos que también la institucionalidad está lista. Ahorita estaba hablando con Daniel el tema de la firma, de la firma digital. Estamos listos. Lo que necesitamos es que todo esto opere virtualmente y digitalmente, y este tipo de procesos o de procedimientos, nosotros creemos que es muy fácil llevar a eso. Es que se requiere mucha voluntad, y lo que nosotros hemos evidenciado es que hay voluntad del alto gobierno, pero pues hay cosas que todavía toca manejar. Entonces ahí es muy importante aprovechar esta coyuntura para que realmente haya un ajuste, una modernización y una prestación de un servicio público al que tienen derecho los colombianos, el servicio público registral, de manera mucho más eficiente y efectiva. Y termino con el tema de implementar la estrategia de simplificación de trámites. Ustedes saben, siempre nos van a oír con eso, un sector que han visto todas las virtudes que tienen desde el punto de vista de generación de empleo, desde el punto de vista de desarrollo social, desde el punto de vista de desarrollo económico, que se enfrenta mínimo a 50 trámites para el urbanismo y la construcción, porque representamos la formalidad, pues podríamos ser muchísimo más eficientes. Las ineficiencias en trámites, lo que está medido, lo que tenemos nosotros medido, representan o le cuestan al sector cerca de 2.5 billones de pesos anuales. Entonces, dirán ustedes, ¿esto sí será reactivación? Sí,
porque miren que ustedes que de los 30 proyectos que estamos diciendo que están identificados, lo que les falta es un trámite. ¿Dónde? Hay de todo. Pero eso lo que queremos es aprovechar y que salir de esta coyuntura más fortalecidos, salir más productivos, salir, si ya tenemos como tener, si ya hay, por ejemplo, Olimpia que nos contaba, firmas digitales, pues trabajemos en ese sentido para los trámites. Eso es muy importante. Salgamos para ser más competitivos. Por eso decíamos, hay unos proyectos, o hay, de las 10 iniciativas, hay unas más inmediatas para mitigar el efecto inmediato, y hay otras que seguramente se van a implementar o vamos a ver sus resultados en el corto y en el mediano plazo, porque además necesitamos salir de esto y ser sostenibles en el tiempo. No podemos darnos el lujo de salir, recuperar cifras y en el 23 eventualmente desaparezcan algunos de estos beneficios, algunos de estos elementos y volver a caer en nuestras cifras. Yo termino acá mi presentación. Nuevamente agradezco la invitación a Colpatria, a Olimpia, y estoy atenta. Si hay espacio para preguntas, pues estoy atenta a resolverlas. Si tengo las respuestas y si no, las consigo y las mando después. Claro que sí, Sandra, muchísimas gracias, de verdad. Excelente presentación y gracias por compartirnos una radiografía y los retos del sector. Yo quiero puntualizar algunos temas que me llamaron la atención. Primero, la importancia del sector de la construcción en Colombia, 10% de la inversión del PIB y el 14% de la mano de obra. Esto creo que marca, digámoslo, un elemento que pone al sector dentro de de las primeras conversaciones del país. Impacto, me llamó la atención, 2.600 proyectos paralizados, pero bastante positivo la reactivación, 12.900 unidades vendidas en junio, y pues los niveles de desistimiento en rangos normales, ¿sí? Y creo que muy importante, las 10 iniciativas finales, destaco 3 puntos: la incorporación de suelo urbanizable, que creo que se abordó ampliamente, garantizar la operación de las oficinas de registro y la simplificación de trámites, que en general es un llamado que hace todo el ecosistema empresarial para que el país se simplifique y pase a unos niveles de productividad mayor. Con esto quiero darle el paso a las preguntas. Voy a invitar a las personas que levanten la mano. Ya nos han enviado varias preguntas. Mientras algunas personas se animan a levantar la mano, voy a proceder con las primeras, Sandra. Voy a referirme al tema de 2 preguntas que mencionan los impactos en los costos, ¿sí?, que está teniendo esta operación, llamémoslo, en medio de coronavirus, y pues nos mencionan lo siguiente. ¿Cuál podría, digámoslo, o qué impacto cree que se va a tener en la demanda, ¿sí?, o en los posibles precios, en costos de productividad, elementos COVID que pueden afectar, digámoslo, la demanda en esta coyuntura? Nos envía la pregunta Germán Caballero. Muy bien, impacto. ¿Cuál podría ser la estrategia? ¿Cuál podría ser la estrategia para administrar el impacto en los costos que está teniendo digamos, la gestión o el operar en medio de los controles de bioseguridad? Eso es desde la oferta, es decir, entendería yo de cómo el impacto en costos para lo que impacta en la producción, en la generación de un proyecto. Así es. Miren, el tema de bioseguridad es un tema que no se va a ir. Tengo que decirlo, lo hemos hablado con todos los expertos. Es más, ya no, y siempre que lo presento con la tranquilidad de que estoy representando unas empresas que así lo han estado asumiendo en la implementación inmediata, pero adicionalmente, esto es como cuando arrancamos a hablar hace algunos años de seguridad industrial. Entonces se hablaba de los costos, pero terrible ese tema de seguridad industrial, y ya, la seguridad industrial es parte de la médula de las organizaciones. Eso pasa con la bioseguridad. Entonces, si bien hay un impacto, el costo de no tener los elementos, y no hablo solo de no tener los protocolos suficientemente implementados, es mayor. O sea, el costo-beneficio es enorme. Y dense cuenta ustedes que en las cifras y mirando, nosotros hacemos un seguimiento,
cuál ha sido o cómo estamos desde el punto de vista de problemas o de contagios de nuestros trabajadores, y realmente tenemos un sector donde podemos decir que las obras son espacios seguros, cosa distinta a lo que está pasando afuera en el comportamiento social de todos. Pero finalmente las empresas, y yo lo hablo con los empresarios, me dicen, oiga, me está costando este tema, porque además no es solo los elementos, sino por ejemplo en temas de movilidad. A las empresas les está tocando hacer unos esfuerzos enormes para garantizar la movilidad segura de sus trabajadores. Entonces, no ha habido todavía, o no lo hemos evidenciado, y no creo que vaya a ser en los costos de producción de vivienda nueva, pero seguramente sí hay un impacto que están asumiendo las empresas. Pero necesariamente, y eso lo hemos hablado en nuestra junta directiva, es mejor eso que estar cerrados. O es mejor eso que no poder operar full, porque sí hay un compromiso total. Si van a operar full, es con protocolos y lo están haciendo. Bueno, voy a hacer una pregunta que envía Francisco Alfonso y posterior le damos la palabra a Nancy Giraldo, que levantó la mano. Bueno, nos dice Francisco, teniendo en cuenta las proyecciones para 2022, ¿cómo se ve la evolución del licenciamiento de metros cuadrados a la fecha? Bueno, nosotros veníamos en temas de licenciamiento, teníamos vivienda social con un crecimiento que ya estaba empezando a ser un crecimiento sostenible y que correspondía un poco a esta dinámica. Acuérdense que nosotros prevendemos y después en esa etapa arranca el proceso de licenciamiento. Entonces, muy en línea con lo que veníamos viendo en vivienda social, que era una recuperación o más que una recuperación, fue como un salto que se dio a finales del año pasado. Bueno, veníamos 5 años creciendo, pero a finales del año pasado fue un salto enorme. Ahí hubo un proceso de licenciamiento importante. Y nosotros creemos que eso, por cualquier bache que vaya a tener, de todas maneras vamos a irnos recuperando. Eso en vivienda. En otros destinos, como digo, y eso va muy en línea con lo que hablábamos sobre la posibilidad de si se van a iniciar nuevos proyectos. De hecho, había algo de licenciamiento también en recuperación, pero no había sido sostenible y no vemos que en otros destinos vaya a haber una recuperación. Pero sí en los últimos 12 meses lo que hemos visto es una tendencia a una recuperación en el licenciamiento, y ojalá con estos incentivos logremos que haya una dinámica comercial que permita que ese licenciamiento mantenga esa dinámica esa tendencia de crecimiento. En vivienda, en otros destinos en lo comercializable, sí difícilmente vamos a tener crecimientos. No creemos que vaya a haber crecimiento en licenciamiento de esos otros destinos. Gracias, André. Voy a darle la palabra a Nancy Giraldo. Nancy, adelante. Estamos reiniciando el audio de Nancy. Bueno, mientras revisamos el darle la palabra a Nancy, voy a darle la palabra. Bueno, Nancy, adelante, ya tienes el micrófono abierto. Perfecto, buenas tardes y muchas gracias, doctora Sandra, y muchas gracias a ustedes del Grupo Olimpia, al doctor Santiago. Doctora, estamos todos a la expectativa de poder utilizar el subsidio para las 100.000 viviendas que se van a escriturar hasta 438 millones de pesos. Entonces estamos tanto el constructor a la espera de esos desembolsos y el comprador a la espera de poder hacer uso de ese subsidio que es muy ganador. Hemos estado muy pendientes de varios bancos y el decreto todavía no ha sido puesto en las mesas de trabajo de los analistas para tener en cuenta en estos desembolsos. ¿Qué esperamos de esto? ¿Cuándo podemos hacer uso de esto? ¿Tenemos un cuello de botella? ¿Qué gestión hay para hacer? Y gracias por acompañarnos en este tema. Bueno, Nancy, gracias. Ese es y lo mencioné tal vez muy rápido, la gran expectativa. El anuncio está, el proyecto de decreto ha publicado ya 2 versiones desde el Gobierno Nacional. Hoy se vencen el plazo para comentarios de esa segunda versión publicada.
nosotros, pues como procedemos siempre, lo enviamos a nuestras regionales, ellos hacen sus comités, hoy estaremos mandando, creo que ya mandamos los comentarios. Entonces el decreto seguramente va a salir muy rápido. El tema aquí es que es importante y nosotros, pues tengo que decir lo que no nos guste, pero así funciona. Aparte del decreto viene toda una parte operativa, que incluso hay parte incorporada en el decreto. Después de implementar esa parte operativa con los distintos actores, pues también se toma un tiempo. El plazo máximo que nos ha dado el gobierno es segunda semana de agosto. Quisiéramos que se anticipara porque conocemos, y en eso yo soy súper cuidadosa, a que a cada buena acción tiene su castigo y no quisiéramos vernos así como desde Camacón, porque para nosotros la verdad, el haber hecho el esfuerzo de los 100.000 subsidios para la no bis es un esfuerzo enorme que está haciendo el gobierno. Entonces, sabemos que eso tiene un impacto en los que están por firmar, en los compradores que están por firmar escrituras, sabemos que hay un impacto, pero no quisiéramos hacer como decir, entonces, ¿para qué lo anunciaron? No, creo que el anuncio es válido, primero, porque empieza a mostrar la confianza que hay en el gobierno, en el sector, para reactivar. Que quisiéramos que la operación fuera más corta, pues sabemos y somos testigos del esfuerzo que está haciendo el gobierno, y adicionalmente porque están comprometidos todos, lo hemos hablado con Hacienda, con Vivienda, con las consejeras, las consejerías. Entonces, eso seguramente va a ser segunda semana de agosto, estamos haciendo todo el trabajo conjunto con el gobierno para que ojalá se pueda anticipar la entrada en operación full de ese incentivo que, como tú dices, es súper atractivo para los compradores. Bueno, gracias. Voy a darle la palabra en este momento a Marta Lasprilla. Muy buenas tardes, Marta. Gracias por acompañarnos y tienes el micrófono abierto. Gracias, Daniel. Muchas gracias. Sandra, un placer saludarla y agradecerle por la presentación que, como siempre, estuvo excelente. Y la mejor noticia es lo que usted muestra, que la recuperación es muy grato escuchar que el comportamiento y la recuperación ha sido tan rápida y en cierta forma inesperada. Qué bueno que los miembros del gremio se han movido como se han movido. Una pregunta, Sandra, y es cómo se han comportado los precios de las viviendas bis, no bis, cómo está el tema de los precios, cómo se está moviendo. Gracias, y gracias, Santiago. Bueno, muchas gracias. Y Marta, un saludo. Qué pena, me tomo un gran saludo a Marta. Hace rato no nos vemos, pero bueno, al menos la estoy oyendo. Un gran saludo para ti también. Los precios muy estables, y ya veníamos con esa estabilidad de los precios. En vivienda social, bueno, están amparados o controlados, digamos, por ley, pero hemos tenido, y en la Novis, pues ha habido una estabilidad de los precios ya en los últimos, ya no estoy hablando ni siquiera de meses, sino estoy hablando tal vez en los últimos 2 años, y lo que sí vemos es una perspectiva en que esto se mantenga, esta estabilidad en los precios, pues se mantiene. Nosotros siempre hemos insistido cuando estamos en un escenario más o cuando hablamos para el comprador, decimos, mire, no, que el problema es los precios están súper estables, el tema es siempre dejar el mensaje, la valorización sigue, es un activo seguro, pero los precios son estables y por eso hemos insistido también en otros escenarios, que por eso vale la pena hacer el esfuerzo de comprar, porque son precios que están estables y que creemos en la perspectiva que tenemos que se van a mantener así, ¿no? Sin aumentos de precios que debiliten la demanda y que además no permitan aprovechar estos esfuerzos que hace el gobierno, pues no es un escenario ni en el que estemos ahorita ni en el que nos veamos en el futuro. Bueno, muchas gracias. Hay una pregunta en el chat. Tenemos varias personas que están alzando la mano. Ya les voy a dar la palabra, pero quiero también transmitir una pregunta del chat que hace Hernando Villegas en relación a la vivienda bis. ¿Sí? Lo que describe es que mediante las leyes 1537 de 2012 y 1753 de 2015, las ventas de vivienda bis crecieron vertiginosamente. Actualmente, el artículo 91 de la ley 1753, que permite la incorporación de terrenos al perímetro urbano para vivienda bis, tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de este año. Y pregunta si Camacol ha planteado al gobierno
la expedición de una nueva ley que facilite la reactivación de estas viviendas, ya que son el 70% de las ventas de la vivienda en Colombia. La pregunta es... Si Camacol está planteando alguna iniciativa para extender. Para la vigencia de la reincorporación. Así es. Es el punto 4 de nuestras 10 iniciativas, ya me sé el orden. Tenemos 3 frentes de trabajo, el de la demanda, que son los subsidios, y el de la oferta, y es acelerar el inicio y el aumentar el volumen de proyectos de vivienda, de proyectos de vivienda en general. Y el punto 1 de ese frente de trabajo es incorporar al ordenamiento jurídico la posibilidad de incorporar suelo, pero no viéndolo solo para la vivienda social, sino en general para todos los segmentos de vivienda, para actividad económica, para los otros segmentos. Está en el punto 1 de nuestras propuestas. ¿Con qué? Pues ya lo hablamos con el gobierno dice, ese lo están estudiando de manera juiciosa y con mucho compromiso, porque si bien se vence el plazo hasta el 31 de diciembre, ahí lo que pasa es que, como decía yo, alcaldes nuevos que están en este momento concentrados en 2 cosas, en atender la pandemia y en sacar adelante sus planes de desarrollo. Entonces, esa vigencia tiene que extenderse y sí proponemos una variación adicional. Ok, perfecto. Bueno, voy a darle la palabra a Gamaliel Vesga. Gamaliel, en este momento estoy reiniciando. Gamaliel creo que está desde Bucaramanga. Gamaliel, adelante. Estamos teniendo algún problema con el audio. Voy a darle la palabra a Oscar Iván Zuluaga. Oscar Iván. Oscar Iván, adelante. ¿Ahí me escucha? Daniel, sí, Oscar gracias. Iván, Doctora Sandra, muy amable por su presentación. Un saludo muy especial. 2 preguntas muy concretas. La primera, ¿cuál es la posición de Camacol con el tema del catastro multipropósito? Que sería fundamental para el tema del desarrollo de la vivienda en todas esas opciones que usted nos plantea. Y la segunda, ¿qué opina la propuesta que leímos de Bruce McMaster el fin de semana sobre la contribución solidaria del sector privado para ayudarle al gobierno a extender el ingreso solidario? Obviamente el sector de la construcción, que es muy intensivo en mano de obra, tendría un componente muy importante en esa propuesta. Muchas gracias. Bueno, doctor Oscar Iván, un gusto también saludarlo y muy complacida de que esté en este evento. Sobre catastro multipropósito, tengo que decirle que hemos sido desde Camacol, desde los inicios de la iniciativa, unos impulsadores, hemos presentado propuestas, somos unos convencidos de la necesidad del catastro multipropósito. Como le digo y como les cuento, desde el inicio estuvimos acompañando. Esto arrancó en gobiernos anteriores. Este gobierno lo sacó adelante con un esfuerzo enorme y con un gran liderazgo. Y para nosotros tiene unas grandes virtudes, o más bien, ¿por qué nos interesa tanto? ¿Por qué desde Camacol hemos insistido en la necesidad del catastro multipropósito? Porque tiene muchas virtudes, más allá de lo que puedan lograr los alcaldes desde el punto de vista fiscal, en la actualización de sus catastros, desde fortalecer la institucionalidad. Nosotros sí, y también tengo que decirlo, hemos sido bastante críticos un poco del papel del IGAC en nuestras regiones, ha sido muy difícil, y ahora con esto, pues el IGAC ha sido protagonista también de este avance. Es que esto sí es un elemento transformacional, el catastro multipropósito. Y una cosa que es fundamental, y este es nuestro lema: este país necesita, para promover más inversión en el sector, seguridad jurídica, y la seguridad jurídica en nuestro sector se traduce en planes de ordenamiento territorial impecables, y los planes de ordenamiento territorial impecables se logran con información
de total calidad del territorio. Y uno de los caminos para lograr información perfecta, si no perfecta, pero al menos técnica seria del territorio es el catastro multipropósito. Por eso fuimos impulsores, dimos ideas, celebramos enormemente cuando ya en este gobierno sale el catastro multipropósito. Hemos seguido, pues trabajamos de cerca con Carlos Enrique Moreno, ahora con Alejandra Botero, que es consejera para estos temas. Pero bueno, me perdona el entusiasmo, pero es que sí somos unos convencidos que el país necesitaba este tipo de instrumentos, y es un instrumento transformacional para muchas cosas que requiere Colombia y que puede dar un salto con esta herramienta. Sobre la propuesta, sobre lo que plantea usted, la propuesta que hizo el presidente de la ANDI, seguramente yo no quisiera entrar a profundizar en este tema, además porque requiere análisis en detalle, claro, mirar cuál es la situación de las empresas, seguramente, y es un objetivo, y en algún momento Bruce me contó el tema, pues más bien un empresario, y Bruce, sí, seguramente el país va a tener un segundo semestre muy difícil, pero claro, es una propuesta que está sobre la mesa, que tendrá que evaluarse también de cara no solo a lo que nos espera este segundo semestre, sino también a las condiciones, la situación de las empresas en el segundo semestre del año, que ya tuvieron un primer semestre muy complejo. Creo yo también que una de las maneras y usted lo acaba de mencionar, un sector como el nuestro, que responde por el 14% de la mano de obra del país, donde está la ayuda para esos trabajadores es en mantener el empleo y en generar más empleo. Y eso se logra o al menos nuestra apuesta es con las 10 iniciativas que les estamos contando hoy, que ya le presentamos al país y al gobierno. Gracias, Sandra. Voy a hacer una pregunta que nos envía Rodrigo Pacheco y posteriormente le damos la palabra a Juan Pablo Villegas. Entonces, Rodrigo nos escribe que, pues, en relación a uno de los 10 retos que se plantean es incorporar suelo urbanizable, ¿sí? Rodrigo pregunta, ¿qué se puede hacer desde el sector privado para apoyar esta iniciativa de lograr el suelo urbanizable? Miren, la ventaja es que el esfuerzo acá desde lo público es gestión. El sector privado lo que hace, lo ha hecho de manera juiciosa en la mayoría de los casos, es presentar información, estudios serios, sobre todo eso, porque esta iniciativa de la incorporación de suelo tiene que ser una iniciativa que cumpla con unos parámetros que le sirvan a las ciudades y a los municipios. Ahí es donde ha habido siempre la gran discusión. ¿Es que ese es el suelo que se tiene que incorporar? Pues miremos cuál es el suelo que por modelo de ordenamiento se tiene que incorporar, pero hacerlo ágilmente. El privado tiene una cosa valiosísima y es que tiene la capacidad de soportar las decisiones o de apoyar al sector público con estudios, con información. Ese es el papel. De resto, es pura gestión pública lo que nos permite lograr un instrumento como ese, que es la incorporación ágil de suelo. Pero claro, ¿dónde están las prevenciones? Y lo digo yo aquí abiertamente, que cuando esta figura existió, en algunos momentos no era necesariamente el suelo o que requería el municipio o que permitía el desarrollo de los proyectos que realmente estaba demandando la población mirándonos regionalmente. Entonces ahorita hagamos esos análisis, pero incorporemos el suelo. Es que sin eso, nuestro problema, el tema del suelo es un problema estructural y lo queremos volver, que deje de ser un problema estructural, que siga siendo estructural, pero no un problema, sino como una oportunidad. Perfecto, muy, muy claro. Voy a darle la palabra a Juan Pablo Villegas. Juan Pablo. Adelante, Juan Pablo. Buenas tardes, buenas noches a todos, buenas noches, doctora Sandra. Le quería preguntar algo. Nosotros, pues, es evidente que como sector somos clave en la economía del país, pero a su vez estamos de pronto un poco rezagados en temas de tecnología e innovación. ¿Usted cómo cree que este tema va a potencializar ese aspecto, más allá de las ventas digitales, pues que obligados nos tocó hacerlo?
¿cómo cree que este tema nos va a cambiar? Y sobre todo me gustaría ser específico en el tema de tecnología e innovación, que yo creo que hay mucho camino por recorrer. Pues, Juan Pablo, muy buena pregunta porque uno hay veces cree que, no voy a hablar de supuestos, voy a hablar de lo que estamos haciendo. Y por eso dije, cuando arranqué la presentación, y me encanta la pregunta, espero contestar rápido, es que esto no agota la agenda sectorial. Estos 10 iniciativas. Nosotros tenemos algo que se llama la ecuación de la productividad. Y esa ecuación de la productividad tiene metas de década y tiene 4 frentes de trabajo soportados en lo que llamamos los cimientos. Los cimientos, ¿qué es? Institucionalidad fuerte y seguridad jurídica. Y en estos 4 frentes de trabajo tenemos formación para el trabajo, formación de nuestra mano de obra, el tema de digitalización e innovación, el tema de la nueva forma de hacer negocios y el tema de fortalecimiento empresarial. Y en todas estas, ¿y cuál fue el camino que cogimos desde el punto de vista de avanzar en la productividad? Si uno mira las cifras internacionales, y si uno pone en la parte de abajo, avance en productividad, y en esta parte incorpora en el vertical cuáles son la incorporación de la digitalización en los distintos sectores, y esto es a nivel del mundo, no es de nosotros. La construcción está, mejor dicho, tenemos grandes oportunidades de mejora. Entonces, parto de eso para decir que el camino de la digitalización y de la incorporación de la tecnología que nosotros adoptamos, y también lo hicimos por recomendación de los estudios con McKinsey, porque lo ha mostrado el Fondo Monetario Internacional, es el BIM. Y el camino del BIM es además transversal al resto de los frentes de trabajo para la ecuación de la productividad. Entonces, la respuesta a esto, yo podría quedarme casi que esto sería otro foro, algún día lo hacemos, me encanta. Esta mañana lo tuvimos, avances de la tecnología y de la digitalización en el sector de la construcción, pero hay todo un programa, todo un plan, todo un proyecto de innovación e incorporación de la tecnología en el sector de la construcción, pues que lo estamos imaginando desde el gremio. Habrá otras iniciativas, pero tenemos todos los socios. Creamos el BIM Forum Colombia, hacemos parte de la red de BIM Forum Latam y del resto del mundo, y te invitaría a que mires esto, porque esto, lo que nos obligó, y tienes toda la razón, más allá de las ventas virtuales, pero lo que sí es una realidad es que esto nos aceleró muchos procesos. Y si no aceleramos esos procesos, nos vamos a quedar, como decía, como lo he repetido, ahorita es reactivación, pero tenemos que a partir del 23 ser sostenibles. No podemos devolvernos, no podemos decir que ya vendimos virtualmente, entonces tenemos que volver no estoy diciendo tampoco que el método tradicional nos sirva, es que tenemos que avanzar. En el tema de formación para el trabajo, la cantidad de profesionales que se demandan en estos temas de BIM, en las empresas constructoras, en las industriales, porque además ya la industria está incorporada y no los conseguimos. Y eso no puede pasar, formación para el trabajo. Y otro tema, aprovechando que estoy en este espacio, y es que el sector financiero sí es de los que han estado a la vanguardia, pues, del tema de incorporación de tecnología en sus operaciones. Por eso con el sector financiero nos va a quedar tan fácil hacer el clic desde el punto de vista de lo que nosotros planteamos en la ecuación de la productividad. Pero bueno, ahí hay una cantidad de cosas para contar, no me voy a alargar más, pero tienes toda la razón, ese es un tema que no por la coyuntura vamos a dejar atrás, por el contrario, por eso hicimos un foro esta mañana, nos acompañó el exministro Diego Molano, porque vamos a acelerar procesos, tenemos que acelerar. Ahorita lo que estábamos hablando con Daniel del tema de la firma, que suenan cosas tan básicas, pero que podemos hacer una cantidad de procesos digitalmente y virtualmente. No es que no queramos volver a lo presencial, pero hay procesos, en el tema de las curadurías, por ejemplo. Hay un proyecto con el ministerio ya para hacer unos pilotos, porque a eso me refiero. El sector privado se puede superalistar. Podemos estar completamente digitales, pero si la institucionalidad a la que le debemos reportar nuestros trámites no está preparada, pues ahí nos quedamos. Entonces tiene que ser un trabajo paralelo y lo estamos haciendo con el gobierno nacional.
Muchas gracias, Sandra. Voy a darle la última intervención a Luis Felipe Muñoz. Luis Felipe, en este momento estoy abriendo el audio. Luis. Adelante, Luis. Bueno, parece que también tiene inconvenientes. Bueno, pues yo pienso Luis, adelante. Luis Fernando Muñoz, Sandra, mucho gusto, me da volverte a ver y pues felicitarte por tu magnífica exposición. Algo que yo quisiera aportar a esta conversación es que una de las cosas que estuvimos trabajando en el ICAP hace algún tiempo es subir el tope de la vivienda de interés social. De todos he sabido que con el tema de la tierra más cara, impuestos, materiales, una cantidad de requerimientos que se ponen todos los días como exigentes para el constructor, pues se ha quedado corto ese tema del tope de BIS. Yo pienso que si trabajáramos en el tope de la vivienda de interés social, también le daríamos otro gran impulso a la vivienda y tendríamos más compradores. Quería pues oírte sobre ese punto. ¿Qué opinas? Bueno, doctor Luis Fernando, qué gusto también oírlo. No lo veo, pero lo oigo y me place mucho. Usted fue miembro de nuestra junta directiva muchos años, gran asesor nuestro. Me encanta saludarlo. Bueno, ahí lo vi, me encanta saludarlo. Bueno, sobre el tema de los topes, gran discusión. Nosotros hicimos el año pasado todo el ejercicio. Finalmente, en el Plan Nacional de Desarrollo quedó la decisión. Se pasó la vivienda de interés prioritario de 70 salarios mínimos a 90 salarios mínimos para todo el territorio nacional. Y la de 135 salarios, que es la BIS, quedó en 135 para el territorio, con algunas excepciones, tal vez en algunas capitales y municipios aledaños, a 150 salarios mínimos. ¿Y esto por qué? Bueno, esa fue la decisión que tomó el gobierno nacional, pero tengo que decir que lo trabajamos muy de la mano, porque finalmente una cosa que resultaba es que no podemos debilitar la demanda y el mercado funcionaba en 135, pues de hecho ha sido la vivienda que nos ha soportado en los últimos años cuando hay momentos de ajuste de la economía y ajustes del sector. Entonces sí se estaba produciendo y no se debilitaba la demanda, porque tampoco se podía subir de tal forma que la demanda no pudiera acceder y que los beneficios se quedaran cortos para que los hogares accedieran a estas viviendas. Y en los municipios, en las ciudades que finalmente se aumentó a 150 salarios mínimos, es porque realmente ahí la oferta sí estaba muy corta frente a la demanda. Pero en el resto de los municipios que se mantuvo en 135, se venía produciendo bien. Y la BIP sí era necesaria. La BIP, que es la vivienda de interés prioritario, que estaba hasta 70 salarios mínimos, ese tope, pues estaba desaparecida de las cifras. Usted sabe que no se producía. Y el cambio que se dio, aumentando el tope a los 90 salarios mínimos, en las cifras fue brutal. Entonces ya estamos produciendo BIP y la BIP se sigue produciendo bien, y en las ciudades donde se aumentó con sus municipios aledaños es porque sí se requiere tener mayor producción, y ahí hay un problema de suelo importante, de lo que hablaba yo del problema estructural que tenemos del suelo, que ojalá uno tuviera una varita mágica, habilita suelo, y ahí el ejercicio de producir bis y no bis sería mucho más fácil. Sandra, pues muchísimas gracias de verdad por la conferencia. Muy interesante, muy concreta, precisa. Muy buenos comentarios hemos recibido en el chat. Para cerrar, solo pues me comprometo a que trabajemos en pro de que la firma digital sea un elemento de transformación del sector constructor, y seguramente tendremos conversaciones en las siguientes semanas para encontrar cómo podemos facilitar la transformación del sector y de los ciudadanos al participar en estos procesos que tienen que ver con el sector. Voy a darle la palabra para el cierre a Andrés Largacha. Andrés, adelante, el micrófono está abierto. Bueno, Sandra, muchas gracias, robándome frases del chat, una charla muy clara, directa, al grano, y creo que soy muy efectiva en qué andamos. Desde Colpatria, agradecerte que nos has acompañado, reiterarte el apoyo
que como grupo tiene su ente en Camacol, pero ahora aprovechando la presidencia del Consejo Gremial, pues aún más en una coyuntura tan relevante para Colombia y que debemos salir sin duda con el apoyo del sector empresarial. Entonces, muchas gracias a todos los asistentes, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Los invitamos a la charla del próximo miércoles a la misma hora con Juan David Aristizábal. Él es un profesor del CESA y fue escogido por la revista Forbes como uno de los líderes emergentes en la educación. Otra charla interesantísima de esta tribuna Colpatria que lidera Olimpia y Colpatria con Santiago y Daniel. Entonces, pues muchas gracias, Sandra, muchas gracias a todos los asistentes y esperamos verlos en 8 días. No sé, Andrés, gracias. Daniel, gracias. Santiago, mil gracias. A todos los que se conectaron, mil gracias. Sé que contamos con ustedes, con Colpatria, con Olimpia, ustedes cuentan con Camacol y estamos atentos. Comentarios, sugerencias, propuestas. Estamos para que este sector crezca, porque si este sector crece, este país crece y sale adelante de cualquier coyuntura. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias. Feliz noche para todos. Gracias.